Seguimos aquí en Tomando el Rumbo. Les recordamos que para estar con nosotros en contacto pueden llamarnos al 809-682-9850 y si estás en el exterior del país al 1-833-380-0062. Y también seguirnos en nuestra página web www.rumba985.com y a través de nuestros contenidos en redes sociales en Instagram y Facebook @rumba985fm e interactuar con nosotros en Twitter a través de nuestra cuenta @rumba_985fm. Y que este próximo viernes estaremos analizando el primer año de gobierno del presidente Luis Abinader, por lo que te invitamos a que te contactes con nosotros de tu opinión, tu mirada de cómo ha transcurrido este año de gobierno. Eso será el próximo viernes. Mientras tanto, hoy estamos en la palestra pública con muchos temas. Desde hace día hemos conversado sobre temas económicos y precisamente sobre el tema del presupuesto, que fue aprobado una modificación al presupuesto, lo que comúnmente se llama presupuesto complementario. De hecho, hay un tecnicismo ahí que yo todavía no he podido comprender, porque se habla de presupuesto complementario, pero el gobierno habla de que no es el presupuesto complementario, sino la modificación del presupuesto, y no entiendo realmente cuál es la diferencia concreta entre esos dos conceptos. Para hablar un poco del presupuesto nacional y de este presupuesto complementario o modificación del presupuesto, tenemos aquí a Juan Ariel Jiménez, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana y exministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Buenas tardes, Juan Ariel, bienvenido a Tomando el Rumbo. Hola, muy buenas tardes, feliz de estar aquí tomando el rumbo con ustedes en esta tarde lluviosa. Bueno, aquí nos acompañan en cabina Juan Ariel, Juan Carlos Guerra, que te dio la bienvenida, nos acompaña Marino Mendoza y quien te habla, Janet Camilo. Primeramente agradecerte que hayas sacado de tu tiempo para compartir con nosotros y nosotras en este espacio. La primera pregunta es esa, Juan Ariel, porque la gente no conoce mucho de los tecnicismos y es más, la gente común de a pie no sabe ni qué es el presupuesto. Y la primera pregunta es sobre el tema de lo que ha pasado en el Congreso de la República. ¿Ha sido una modificación al presupuesto como plantean las autoridades o ha sido un presupuesto complementario lo que se ha aprobado en esta oportunidad por el Congreso de la República? Quizás iniciar justamente explicando lo que es un presupuesto. No es más que la planificación del gobierno de cuánto va a gastar, en qué lo va a gastar, cuánto le va a ingresar y la diferencia si se va a endeudar. Entonces, el gobierno el año pasado sometió un presupuesto para este año que está modificando, es decir, está aumentando el gasto de algunas entidades, está reduciendo el gasto de otras entidades y está aumentando la estimación que tenían de los ingresos. Entonces, sí es correcto decir que más que un presupuesto complementario es una modificación del original. Y explico un poco el tecnicismo. Como está definido el presupuesto complementario es, si el gobierno tiene una serie de ingresos que no había planteado, digamos que se vende un activo o que se vende una empresa y con eso el gobierno tiene una entrada de recursos inesperada, ¿qué se hace con ese dinero? Eso es complementario, porque se supone que deja inalterado el presupuesto pasado y lo complementa diciendo a dónde va el dinero adicional. En este caso, como está modificando toda la estructura del presupuesto sometido el año pasado, entonces es una modificación. ¿Sería eso una mala práctica? O sea, ¿sería esa modificación del presupuesto porque no hayan cumplido los planes operativos de las instituciones? ¿Podría ser por necesidades de poner fondos de un lado a otro por demandas de entidades frente sobre todo al tema de la pandemia hoy? O sea, ¿se justifica en principio esa modificación desde tu perspectiva como economista? Yo diría que se explica por varios errores que cometieron el año pasado. Por ejemplo, se estimó que iban a recibir cerca de 87 mil millones de pesos en venta de activos cuando eso no se había siquiera enviado al Congreso, porque para un gobierno vender activos tiene que tener aprobación congresual. Entonces, en esta rectificación se corrige ese monto, alguna subestimación que se había hecho de los ingresos, en parte porque se ha tenido una inflación más alta, también se está corrigiendo, y efectivamente, tal como usted dice,
hay mucha corrección de entidades que no han podido ejecutar el presupuesto por desconocimiento o por ineficiencia y se le están asignando a otras entidades que sí están gastando bastante fuerte y bastante acelerado. Entonces hay mucho de corrección de error de la formulación del presupuesto pasado. Juan Ariel, ¿cómo evalúas tú la ejecución presupuestaria de este año 2021? El gobierno publicó las cifras hasta julio y uno puede observar dos cosas. Uno puede observar que el gasto de capital, es decir, la inversión que hace el gobierno en escuelas, hospitales, carreteras, calles, aceras, contenes, está muy bajo. De hecho, el gobierno tiene menos de un 25% de ejecución del presupuesto de infraestructura. Dígase que por cada 4 pesos que dijeron iban a gastar en obras, apenas han gastado 1, a más de la mitad del año. Por el otro lado, el gasto corriente sí que ha ido aumentando, se tiene mayor pago de nómina, por ejemplo, y se tiene mayor gasto en sobresueldos. Entonces, digamos que el gasto corriente sí ha ido aumentando porque es más fácil de ejecutar. Están contratando muchas personas con sueldos muy altos, por ejemplo, y está muy rezagado el gasto de capital. Eso es, digamos, grosso modo lo que se observa en la ejecución del presupuesto. ¿Y qué implicación, pregunto yo a usted que maneja el tema y que lo domina por experiencia propia y por su formación, qué implicación tiene este gasto o estos compromisos que ha hecho el gobierno en 12 meses de obligaciones con más de 14,000 millones de dólares en préstamos? Claro, el aumento de la deuda ha sido alto. De hecho, si tomamos el ejemplo más reciente, el gobierno pasado, de Danilo Medina, este gobierno en un año lleva cerca del 40% del aumento de la deuda que realizó Danilo Medina en los 8 años que le tocó gobernar, según las informaciones publicadas por el mismo gobierno. Entonces, ¿eso es bueno o es malo? Depende en qué lo gasten. La argumentación de que se debe al COVID no es correcta porque si uno suma el gasto en los programas de ayuda social y el gasto extra en salud, no da ni el 30% de todo el endeudamiento. Entonces no ha sido por el tema de COVID y ellos mismos dicen que están teniendo cifras récord de recaudación en impuesto interno y aduanas. Entonces la verdad es que el gobierno debería aclarar sin prejuicios, sin pensar ni buen ni mal, pero aclarar en qué se está usando la deuda. Ahora, ciertamente hay que decir que ese endeudamiento conlleva a que se realice una reforma fiscal, entiendo que el año que viene. Una pregunta, Juan Ariel. El gobierno también reporta un aumento de las reservas internacionales en 5,000 millones de dólares, si mal no recuerdo la cifra. ¿A qué tú crees que se debe ese aumento de la reserva internacional? Al endeudamiento externo. ¿Qué pasa? Las reservas internacionales aumentan o disminuyen en función del resultado de la balanza de pagos. Si en general al país le entraron más dólares o menos dólares. Entonces, solamente por endeudamiento externo a través de bonos soberanos, el gobierno se endeudó 6.300 millones de dólares. ¿Qué hace el sector público en ese caso? El Banco Central se queda con los dólares y con eso aumenta las reservas internacionales, le entrega pesos al gobierno para evitar que esos pesos circulando en la economía generen inflación y generen devaluación. El Banco Central los recoge para atrás a través de instrumentos financieros. Y eso explica también el incremento que ha tenido la deuda, el stock de certificados del Banco Central en aproximadamente 40% desde mediados del año pasado a la actualidad. Es decir, que se trata de un aumento ficticio, artificial más que ficticio. Bueno, digamos es una estrategia de tener activos en dólares y pasivos en pesos, que puede ser bueno o malo dependiendo del momento, pero de todas formas hay que decir que viene con un costo, y el costo es que aumenta la deuda del Banco Central. Y una cosa importante para los oyentes que no tienen tanto dominio de términos económicos y que de entrada, pues cuando le hablan que el país crece mucho económicamente, ellos lo que piensan en su barriga y en el poder adquisitivo. Tú hablas de que se ha invertido de cada 4 pesos destinados a infraestructura solamente 1 peso y que ha aumentado entonces el área de los gastos con el tema de nombramientos, nóminas,
incluyendo, has hablado de nombramientos con altos salarios. O sea, ha sido, desde tu perspectiva, tanto que se ha criticado, sobre todo el gobierno pasado, donde tú fuiste ministro de Economía, desde tu mirada paralela, de una manera óptica, de una manera imparcial, pero sin dejar el tema político de lado, que tú siempre haces referencia. ¿Tú crees positivo o negativo el tema de que este gobierno está invirtiendo muchos recursos sobre nóminas que supuestamente ha limpiado y que ha nombrado menos personas, inclusive agricultura, por ejemplo, te podemos señalar que al mes de julio tiene 200 empleos menos, sin embargo ha aumentado 16 millones de pesos mensuales a lo que era el último año del gobierno del presidente Danilo Medina, solamente con el tema de nóminas. Y ese es un buen ejemplo, porque justamente el Ministerio de Agricultura, cuando hace el despido del personal encargado de la sanidad animal y de la protección sanitaria y fitosanitaria, es lo que ocasiona que entre la peste porcina africana en el país. Entonces, despiden a todos esos empleados y bueno, se tiene una nómina menor, contratan a personas que no tienen el entrenamiento, la formación y la experiencia para manejar los temas técnicos, y una de las tantas consecuencias que estamos viviendo es la peste porcina africana por esa decisión. Pero, en sentido general, el gobierno yo creo que está siendo presa de ejecutar lo que ellos tanto criticaron. Criticaban el endeudamiento y tienen uno de los endeudamientos más altos de la historia. Criticaban el gasto de nómina y están aumentando el gasto de nómina. Criticaban el gasto de publicidad y la DICOM va a terminar el año ejecutando en publicidad cerca de 8 veces lo que se ejecutó en el 2019 y cerca de 15 veces lo que se ejecutó en años anteriores. Entonces, por eso es que cuando se hizo oposición de esa forma, pues ahora mismo están siendo presa de su crítica. En cuanto al efecto económico, tener rezagada la inversión, dígase, la construcción que crea empleo, la construcción que mejora el crecimiento económico y que mejora el desempeño de las comunidades a costa de básicamente aumentar el gasto corriente, no contribuye con el buen desempeño y el buen crecimiento económico en el futuro. Juan Ariel, queremos darte las gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Además de decirlo públicamente, lo que te digo siempre en privado, me siento orgullosa de compartir escenario Generación Política contigo, un joven que todos ustedes que los están escuchando han podido notar la capacidad y el buen desempeño que tiene a la hora de tratar pues los temas que precisamente son parte de su experticia, como son los temas económicos, y por supuesto es hoy uno de los jóvenes referentes en el mundo de la política. Muchas gracias, buenas tardes, abrígate que la tormenta entró y continuará este fin de semana. Así haré, un abrazo. Un abrazo. Y seguimos aquí, como todas las tardes, tomando el rumbo. Para analizar el país.